Amén. Vamos a iniciar esta preciosa hora del día. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico y vamos a ir a Éxodo capítulo 29. Y si se da cuenta, en el versículo 38 del capítulo 29, en el capítulo 29, arribita, ¿verdad? Como título en su capítulo dice, consagración de Aarón y de sus hijos. Y sobre el versículo 38 hay otro encabezado, dice, las ofrendas diarias. Amén. Así que estas dos cosas son las que dividen este capítulo. Pero hoy quiero compartirles lo que encierra la consagración. Amén. Porque la mayoría o la mayor parte de este capítulo tiene que ver con la consagración de Aarón y de sus hijos. Amén. Y este capítulo consta de 46 versículos y vamos a ir lo más rápido que podamos, gloria al Señor, para que podamos tomar todo lo que ahí el Señor nos está revelando. Amén. Sobre todo va mucho enfocado al aspecto ministerial, pero también lo aplicamos en la casa, todo lo que tiene que ver con la consagración. Amén. Entonces mire, del versículo 1 al versículo 37 nos habla de la ceremonia de consagración. Pero vamos a ir rapidito y luego nos vamos a centrar en lo que es lo principal del mensaje. Amén. Lea conmigo, por favor, del versículo 1 al versículo 3 en Éxodo 29. Dice, esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levaduras, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Bien, en esos 3 versículos nos relata lo que necesitaba hacerse. Esta era una ceremonia para la consagración de Aarón y de sus hijos, ¿verdad? Entonces, los primeros 3 versículos nos hablan de la ceremonia y nos hablan de los elementos. ¿Qué elementos deberían estar involucrados en la ceremonia? Un becerro. ¿Qué más? Un becerro. 2 carneros, panes sin levadura, no nos dice la cantidad, sin levadura. ¿Qué más? Tortas sin, ¿qué más? Hojaldres. Sin levadura. ¿Y qué más? Ese hojaldra sin levadura. Ajá. Y en el versículo 3, ¿un qué? Y un canastillo. Esos son los elementos que tendría la ceremonia. La ceremonia tendría un becerro o un novillo, 2 carneros sin defectos, panes sin levaduras, que no nos dice la cantidad, tortas sin levaduras, que tampoco nos dice. Al decir panes es plural, ¿verdad? Al decir tortas es plural, al decir hojaldres es plural, o sea que había más de uno, podrían ser 2, 3, 4, no nos dice, y un canastillo. Esos son los elementos que iban a estar involucrados en la ceremonia. Obviamente ahí estarían Aarón y sus hijos. Amén. Esos son los elementos que se ocuparían en la ceremonia. Amén. Ahora vamos a ver
lo que se llevaría a cabo en la ceremonia. Voy a borrar esto, porque ahí en su Biblia está, los primeros 3 versículos nos dicen los elementos. Amén. ¿Puedo borrarlo ya? ¿Ustedes me dicen? Sí, sí. Ok. Ahora vamos a ver la ceremonia antes de entrar a lo que... La ceremonia incluiría del versículo 4, dice, y llevarás a Aarón a sus hijos ¿a dónde? Versículo 4. Ok, la ceremonia incluiría llevarlos al tabernáculo de reunión. ¿Qué más? ¿Qué dice? Los llevarás y los lavarlos. Lavarlos. Dice el versículo 5. ¿Qué más? Ajá. Y vestir, el otro sería vestir a Aarón. Ajá. Y vestirás a Aarón el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás. Que ahí viene otro, es derramarás sobre su cabeza y le también incluiría ungirlo. Ajá. En el versículo 8 dice, y harás que se acerquen sus hijos, ahí van sus hijos, y les vestirás las túnicas, les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos, ¿sí? Eso es lo que llevaría la ceremonia. Después viene lo que haría. Amén. Entonces la ceremonia, seguimos con la ceremonia, llevarlos al tabernáculo, lavarlos, ¿verdad? Vestir a Aarón, ungirlo y vestir a los hijos de Aarón. Ya vimos los elementos, la ceremonia, pero sigue. Versículo 10. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y la sangre del becerro tomará y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Entonces la ceremonia incluiría la ofrenda por el pecado, ¿verdad? Que sería matando, degollando al becerro. Sigamos adelante. Versículo 15. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto, ¿qué? De olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Entonces también la ofrenda de olor grato. Amén. Sigamos adelante. Versículo 19. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero,
Y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y un hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida. Ahí se incorpora la ofrenda mecida delante de Jehová. Después los tomarás de sus manos y los harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. El ritual o la ceremonia, aquí viene, duraría 7 días. Esto lo harían durante 7 días. Dice el versículo 30, por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos para consagrarlos. Mas el extraño no las comerá porque son santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado. No se comerá porque es cosa santa. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiaciones por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocar el altar será santificada. Entonces tenemos aquí que esta ceremonia de consagración duraría 7 días. Todos los días harían el mismo protocolo, tal y como se le fue señalado a Moisés para consagrar a Aarón y a sus hijos. Amén. Bien, he leído así de rapidito porque vamos a detenernos un poco en lo que significa todo este simbolismo de la ceremonia. Amén. Dice entonces, lo primero que quiero que veamos es que en el versículo 1 dice, esto es lo que le harás para consagrarlos para que sean mis sacerdotes. Vemos que Moisés fue llamado para consagrarlos, ¿sí? Y es importante que podamos ver un poco más allá de lo que se nos está relatando. Aarón y sus hijos no se autoproclamaron sacerdotes del Dios Altísimo. Ellos fueron consagrados porque hubo alguien que recibió la instrucción de parte de Dios
para llamarlos y que fueran consagrados. Ahora, hoy es día de enseñanza, de doctrina, ¿sí? Y quiero compartirles lo mejor que yo pueda. Amén. Esto es bien importante que lo comprendamos. Hoy en día, lamentablemente, y no hablo de un año para acá, 2 años, sino por los menos los últimos 20 años, han salido un montón de personas que se han autoproclamado algo, sean pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, maestros. Hoy en día es muy común que alguien por ahí se levante y diga: yo soy pastor, yo soy evangelista, yo soy profeta, yo soy apóstol, yo soy maestro. Pero no es lo mismo que alguien te haya llamado y te pueda comisionar. ¿Me explico? Aarón y sus hijos no se impusieron ellos mismos. Fue Moisés, por dirección de Dios, que los llama, y hay una ceremonia para validar esa consagración. ¿Me explico? Hay una ceremonia que no duró un día, sino durante 7 días, para que el pueblo de Israel pudiera saber que ellos verdaderamente habían sido llamados para ejercer el ministerio. Tiene que haber siempre uno por encima de otro. Si usted lee la Biblia nos da un modelo donde hay una cabeza y todo lo demás. ¿Me explico? Por encima de todo está Dios, ¿sí? Pero Dios comisiona a hombres o a mujeres que a la vez pueden comisionar a otras personas, pero tiene que haber un respaldo. Yo sé que alguien por ahí que esté viendo el video dirá: bueno, yo no necesito que los hombres me den una cobertura, porque hoy dicen eso de las coberturas no son bíblicas. Es verdad que hoy se habla mucho de eso, pero hay un modelo bíblico. Es verdad que Cristo nos comisionó porque nos dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Me explico? Pero Él comisionó a sus apóstoles y dejó un modelo. De hecho, Jesús fue ejemplo de mostrarnos ese principio de orden. Cuando Él es llevado al Jordán para ser bautizado, ¿alguien puede decirme quién lo bautizó a Él? Juan el Bautista. Y de hecho Juan el Bautista no quería bautizarlo. Le dijo: es que tú eres mayor que yo. Y Jesús le dijo: no, porque esto nos conviene, ¿sí? De alguna manera ahí vemos en Jesús aplicado el modelo de siempre tener a uno mayor que nosotros. ¿Me explico? La Biblia nos revela, ¿sí? Entonces, cuando alguien es llamado, es investido, hay una investidura. Cuando Dios tiene un llamado para alguien, Dios lo va a comisionar, Dios lo va a investir, Dios lo va a respaldar, Dios va a mostrar, ¿sí? Pero es bastante importante que hoy en día la iglesia sepa que hay que tener mucha precaución con aquellos que se autonombran ser algo sin tener quien dé la cara por ellos. Hay mucha gente que está así sin tener a alguien a quien rendirles cuentas. ¿Me explico? ¿Por qué razón Moisés fue comisionado? Si Moisés no era sacerdote, pues era el varón de Dios, el profeta, ¿sí? Y Moisés, como vimos la semana pasada, era el encargado de hacer que todas las cosas se pudieran cumplir. Amén. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, del versículo 1 al 3, nos muestra también el modelo de sujeción. ¿Verdad? Dice que estaban ayunando. Ahí alguien lo tiene, por favor, ¿lo puede leer? Sí.
Habían profetas y maestros, ¿dónde? En la iglesia que estaba en Antioquía. ¿Qué hacían? Ujú. Apartarme a quién. Miren que antes de Pablo fue Bernabé. En ese momento, Bernabé era el responsable de esa encomienda, no Saulo, aunque Saulo fue mayor que Bernabé. En ese momento, Dios puso a Bernabé por antes de Pablo, de Saulo. Pero dice que ellos estaban ministrando, esta palabra ministrar es, estaban sirviendo, estaban adorando al Señor, y en medio de eso hubo una comisión. Había profetas, había maestros, entre ellos hay algunos nombres, y el Espíritu Santo habló por medio de algunos de ellos y mencionó a dos personas específicas. Uno fue Bernabé y el otro Saulo, y lo dijo: apartadme para una obra. No fue Bernabé ni Pablo quienes se dispusieron a hacer algo, sino fue Dios. Ahora, yo sé que a veces uno cuando tiene uno un ministerio, un llamado, uno desea hacer muchas cosas. Y a veces resulta que quien está al frente de ti puede que no tenga el mismo ánimo, el mismo fervor o el mismo proyecto que tú. Pero si proviene de Dios, el Señor va a hablar a quien está frente a ti, lo va a inspirar y va a poder que lo que tú quieras hacer se pueda concretar. Me explico, porque es un principio de orden. Bernabé y Saulo, me imagino que ellos ya habían planeado o tenían en su corazón, pero no se movieron, aunque ya eran conocidos dentro del círculo de la iglesia y aunque eran hombres respetados. Aún así ellos no quisieron hacer las cosas por iniciativa propia, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Sí? Y cuando ellos fueron comisionados, dice que impusieron las manos. Hubo una ceremonia donde les estaban respaldando para cumplir con esa encomienda. ¿Me explico? Entonces, por eso es bien importante que hoy analicemos diversos ministerios y veamos quién los está respaldando. ¿Sí? Porque por ahí sale uno: es que a mí se me apareció un ángel, es que a mí se me apareció Jesús y me dijo, ¿y quién estaba contigo? ¿Y cómo saber que eso es verdad? Hoy hay mucho conflicto dentro de las iglesias porque ya se levanta alguien por allá que tuvo un sueño y que esto y lo otro, y ya le dan lugar y viene a ser un desbarajuste. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? Porque en este caso, Aarón y sus hijos no se autoproclamaron sacerdotes, sino que ellos fueron comisionados, ellos estuvieron en una ceremonia donde fueron ellos investidos. Amén. Aleluya. Sigamos. Entonces, en el versículo 4 de Éxodo 29, uno de los aspectos de la ceremonia era que, dice: y tomarás a Aarón y lo llevarás a la puerta del y los lavarás con agua. ¿Sí? Esto significa el lavarlo o un rito de purificación. Ahora, dice que esta ceremonia era para consagrarlos para el ministerio. Una vez que tú has sido llamado,
Una vez que ha habido una aprobación de parte de Dios, de las autoridades que te presiden, ahora dentro de esta consagración tiene que haber una purificación continua de tu vida. Una persona que está en el ministerio tiene que tener una vida de purificación continua. ¿Sí? Esto es lo que significaba el lavarlos o purificarlos. Eso es limpiarnos. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque Aarón y sus hijos eran seres humanos con defectos como nosotros, como usted y yo. Una persona que ejerce un ministerio no es un extraterrestre, no es diferente a los demás. Muchas veces la gente, la congregación piensa que los que están en un ministerio son personas como de otro planeta, que no tienen ninguna prueba, que no, son tan humanos como cualquiera de nosotros, pero son llamados a estarse purificando continuamente, ¿sí? Eso significa purificar el pensamiento, el alma, la conducta, ¿sí? Es esto continuo porque eso encierra lo que es la consagración. La consagración es que tú has sido apartado para un uso santo de Dios, ¿sí? Entonces cuando Moisés los lleva, los pasa por el rito de lavamiento. Después vamos a ver que el lavacro o la fuente es ahí donde ellos llevaban a cabo este rito de la purificación. El bautismo, cuando Jesús se bautizó, fue por arrepentimiento de pecado. Él no pecó, pero cumplió, ¿sí? Entonces, aquí vemos que cualquiera que ha sido consagrado o esté ejerciendo el ministerio o ejerce el ministerio, debe estar viviendo una vida de limpieza, de purificación continua. Amén. En el versículo 5 y en el versículo 6 dice: y vestirás y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Dice que después de la purificación venía el vestirlos con las vestiduras especiales. ¿Recuerdan? La semana pasada hablamos de lo que encerraba las vestiduras. Entonces, eres llamado, ¿sí? Eres llevado a la presencia. Hay una ceremonia, hay elementos, ¿sí? Te estás purificando, pero después de la purificación viene el vestirte del nuevo hombre, ¿sí? Porque vimos todo el significado de las vestiduras. Una persona que está en el ministerio no solamente es llamado, no solamente es purificado, sino tiene que revestirse, ¿sí?, de esa vestidura nueva según en Cristo Jesús. Significa despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre, ¿sí? Entonces, por lo natural, uno espera que quienes están involucrados en un ministerio, su forma de vida sea diferente porque se reviste del nuevo hombre. Amén. Entonces hay que revestirnos, ¿sí? Todo esto es lo que encierra la ceremonia de consagración. Entonces, una persona que es llamada, que está en el ministerio, X ministerio, no puede quedarse en el mismo nivel. Necesita crecer, necesita avanzar, necesita ir más profundo a la presencia de Dios. Me explico.
O sea, la consagración. Si tú eres consagrado para estar ministrando en la presencia del Señor, cual sea el ministerio, estás llamado a ir más profundo. Y es que no hay ni ministerio chico ni ministerio grande. El ministerio que tú tengas es el ministerio que Dios te ha dado. ¿Cómo lo vemos? No busqué la cita, pero en Hechos capítulo 6 nos dice que había una necesidad en la iglesia porque las viudas griegas no eran atendidas de manera correcta. Y el consejo del apóstol Pedro y los demás es para que nosotros no descuidemos la meditación en la palabra y la oración. Busquen entre ustedes a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para que ellos resuelvan y atiendan este asunto. Ahora, entre uno de ellos, de estos 7 diáconos, hubo uno que la Biblia relata y que murió apedreado. ¿Alguien sabe su nombre? Esteban. Esteban era el que atendía y ponía en la mesa la porción de alimento de las viudas. Pero Esteban estaba lleno del poder del Espíritu Santo y hacía milagros como lo hacían los apóstoles. No por estar sirviendo en una mesa, él no fue más profundo, porque ahí podemos ver un respaldo de Dios. Porque si él hubiera dicho, mi ministerio es solo servir a la mesa, ¿qué necesario es que yo me consagre? ¿Qué necesario es que yo vaya más profundo? Pero el que entiende que X ministerio no es grande, pequeño, es tu servicio a Dios, vas a ir más profundo. ¿Sí? Y eso es bien importante que aquí como congregación lo entendamos. Yo deseo que todos, a veces he tenido que llamarle la atención a los chicos que están en el audio o en la proyección, porque a veces se me quieren clavar en el teléfono y traer, y podrán decir, ¿pero qué es el audio? No, es parte de un ministerio. Y por lo consiguiente, ahí donde estás, tienes que estar adorando a Dios, tienes que estar glorificando a Dios. Porque dice, que no es como el pastor que predica, no, pero es igual de importante que lo que se hace aquí, o el que limpia. Si yo me digo, que solo hago la limpieza en la iglesia, eso no requiere consagración. No, hermano, cualquier ministerio que tú tengas requiere entrega, requiere purificación, vestirte del nuevo hombre, porque estás sirviéndole a Dios. En la casa también. Ahora, ¿por qué vemos hoy en día una denigración del altar? Porque hay quienes no tienen este conocimiento. Hoy en día hay pastores que contratan a músicos que ni cristianos son para estar tocando ahí. ¿Me explico? Eso no es correcto. Y a veces quienes están involucrados en los ministerios son los que peor testimonio tienen. Me ha tocado ir a diferentes lugares que cuando terminan los de la alabanza de cantar, allá se van atrás a comer la botana, a tomarse el refresco, están allá afuera echando el cotorreo, como dijimos los de la vieja escuela, ¿va? Echando el cotorreo, y el pastor predicando, el evangelista invitado, y ellos allá. No limpian ni sus instrumentos, porque no tienen esta idea, este conocimiento de ir más profundo al Señor. ¿Me explico? Cuando la pastora le han solicitado ir y enseñar lo que significa la danza, le digo, pregúntales por qué quieren tener un ministerio de danza. ¿Solamente porque es moda en las iglesias? La gente que va a estar ahí es gente comprometida, de buen testimonio, porque como la escritura dice, no tiene sentido echar la perla a los cerdos.
Me explico, no voy a llevar algo sagrado para que otro lo pisotee sin que haya honra. ¿Me entiende, hermano? Entonces es bien importante saber lo que significa la consagración. Sí. Entonces estamos hablando de la vestidura, ¿va? Dice que los vestirás. El versículo 7 de Éxodo 29. ¿Qué dice el versículo 7? Habla del aceite de la unción, ¿sí? Lo tomarás y lo derramarás sobre su cabeza. Esto nos habla de la unción o del ungimiento. Hay que ungirlo. Ahora, uno que está llamado, se purifica, se reviste, tiene que buscar la unción. ¿Me explico? Cualquiera que esté en el ministerio tiene que buscar la unción. La unción es importante en el ministerio. La unción es a través de la presencia de Dios, de la comunión con el Espíritu Santo. ¿Sí? Nosotros tenemos que, si tú estás en un ministerio, tú tienes que buscar la unción. Cualquiera que sea el ministerio, tienes que buscar la unción. Que el Espíritu de Dios te unja. ¿Me explico? Sí. Tienes que buscar esa unción. Tú tienes que buscar la unción. No importa en el ministerio que estés, tienes que buscar la unción. Eres llamado, te estás purificando, te estás revistiendo del nuevo hombre. Pero tienes que ir más. Tienes que ir y buscar la unción. Sí. La Escritura dice que Él nos ha ungido a nosotros. La Escritura dice en Hechos capítulo 10, versículo, aquí lo tengo. ¿Alguien puede leer, por favor? Hechos 10, versículo 37 y 38. Amén. Como Dios ungió. Esa es la palabra para ungir, Mashach. De ahí viene la palabra Mashiach, que es Mesías, que significa ungido. Cuando alguien era ungido, se derramaba el aceite como una señalización de aprobación, ¿sí? Recuerdan que anteriormente o el sacerdote o el profeta era el que ungía, ¿sí? Y eran ungidos solamente gente especial. No todos eran ungidos. Solo eran ungidos o reyes, o sacerdotes, o profetas, o gente que Dios nombraba directamente. ¿Sí? Eran ungidos, no todo el mundo, pero con Cristo la cosa cambió. Juan capítulo 20, versículo 22. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 22. ¿Cómo dice la Escritura? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid
el Espíritu Santo. Eso se lo dijo a sus discípulos, ¿sí? Y dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la gracia en que ahora todos somos ungidos? Que esa unción que antes era para cierto tipo de personas, ahora está disponible para todos los que crean en Cristo Jesús y lo reciban como su Señor y Salvador. Tú eres ya una persona señalada, ungida, pero tienes que buscar esa manifestación de la unción en tu vida. La unción, el que el Espíritu Santo se derrame sobre tu vida, va a traer bendiciones en tu persona, en tu hogar, en tu ministerio, en tu trabajo, en tus proyectos. Si un joven o una señorita, un adolescente, para poder concretar sus planes de vida, sus planes de estudio, busca la unción, la aprobación, la señalización del Espíritu Santo, ese joven, esa señorita, va a poder accesar a eso que anhela, porque tendrá sobre su vida la unción del Espíritu Santo. Amén. Sí. Entonces, cuando el Espíritu Santo, tú buscas la unción, el Espíritu Santo vendrá con poder sobre tu vida. ¿Sí? Y tu casa será bendecida, tu trabajo. Ahí habrá sabiduría, habrá dirección, habrá revelación, habrá paciencia, habrá templanza, habrá prudencia, habrá fe. La unción no solamente nos habilita para hacer milagros, la unción te habilita para accesar al propósito de vida que Dios te ha dado. Los hombres que fueron ungidos cumplieron con su ministerio y su propósito de vida. Usted estudia la vida de los hombres del Antiguo Testamento y de los hombres del Nuevo Testamento, y cuando ellos fueron ungidos, pudieron cumplir con el propósito de su vida. Aun cuando atravesaron un proceso, David fue ungido por el Espíritu Santo y años después fue hecho rey de todo Israel. Si no hubiese sido ungido, se hubiese quedado siendo un pastor de ovejas, un perfecto desconocido, un extraño. Pero cuando fue ungido, ese fue conocido. ¿Me explico? Cuando Jesús fue bautizado, cuando subió del Jordán, el Espíritu Santo descendió a él en forma de paloma y fue llevado al desierto 40 días y 40 noches y regresó en el poder del Espíritu Santo. Después de eso, todo el mundo conocía quién era Jesús de Nazaret. Durante 30 años fue un carpintero. Después de ser ungido, fue conocido como Jesús de Nazaret. ¿Me explico? Entonces, cuando buscamos la unción nos permitirá, ¿sí?, acceder al propósito de vida que Dios ha planeado para nosotros. Sigamos leyendo. El versículo 8 y 9, por favor. Versículo 8 y 9 de Éxodo 29 dice: y harás que se acerquen, ¿quién? Y les vestirás, les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Ahí nos está hablando de un legado también.
Sí, porque de Aarón pasaría a sus hijos. O eso era el plan, pero más adelante, por el pecado de los hijos, no tuvo que romperse el legado. Pero un hombre, una mujer, un joven, una señorita que es llamado, debe de saber que su vida está llamada para dejar un legado. ¿Sí? Un legado a otras generaciones. ¿Sí? Cuando nosotros entendemos esto, que lo que yo estoy haciendo, que el ministerio que Dios me está permitiendo, sea donde estés, es también dejar un legado. Si un papá, una mamá ejerce su ministerio en el hogar, aunque no tenga un ministerio de púlpito, pero que sabe que está llamado a ejercer el ministerio en su hogar, debe de saber que lo que le está dejando a sus hijos es un legado. ¿Sí? Hace rato yo platicaba con un varón joven, que atravesó una experiencia de vida para él muy difícil, al borde de quererlo llevar al suicidio, al punto de escribirle una carta a sus padres y despedirse de ellos. Más su padre, un hombre sabio, un hombre conocedor de la palabra de Dios, le dijo: hijo, vas a rendirte, ¿crees que Dios se merece que te rindas? Dios está contigo. Y empezó a hablar. La cuestión que en aquel tiempo más joven lo entendió, dijo: voy a poner todo en manos de Dios. Y platicaba con él, dice: y han sido 10 años, dice, tú no sabes lo difícil que ha sido para mí, lo que he estado viviendo, lo que he estado atravesando, una soledad. Pero en estos 10 años Dios me ha fortalecido, Dios me ha guardado, Dios me ha protegido y Dios me ha hecho prosperar. Y estoy esperando el tiempo de Dios. Dios sabe cuándo hará el milagro y cuándo no. Y yo le decía: el sacrificio que hoy tú estás haciendo y que tus hijos lo están viendo, verás que traerá una recompensa. Porque tus hijos están viendo que a pesar de que atravesaste una situación dura, no te fuiste al mundo, no te fuiste a beber, no te perdiste, sino que como un hombre aguantaste y estás ahí. Eso, más que tus palabras, tu ejemplo, va a inspirar a tus hijos. Porque el día de mañana tú no vas a estar. Y cuando tus hijos tengan problemas y enfrenten sus dificultades, recordarán que su padre, pudiendo alejarse de los caminos de Dios, se refugió siempre en Dios. Ellos seguirán tu ejemplo. Tú les estás dejando un legado. ¿Sí? Entonces cuando uno entiende que el ministerio que estamos haciendo también es estar transmitiendo un legado. ¿Qué legado estamos transmitiendo? Si yo no honro, si tú estás ejerciendo el ministerio, en la medida que ustedes y yo tengamos comprensión del peso de nuestro ministerio y que sepamos que lo que hoy estamos haciendo es un legado para los demás. Entonces yo les decía, si yo no entiendo lo que encierra el ministerio y yo no dignifico el ministerio, si yo rebajo, diluyo el mensaje, la forma de vida, no solamente afectaré a mi generación presente, sino a las generaciones por venir. ¿Me entiende? Porque eso es un legado. Entonces, ¿por qué todo este protocolo ceremonial? Porque se estaba dejando un legado. ¿Sí?
Es importante, mis amados hermanos y hermanas, que nosotros podamos comprender el ministerio que estás ejerciendo en tu hogar, como esposo, como esposa, en la iglesia, la forma en la que tú lo vivas, es en esa misma medida que también lo vas a transmitir, ¿sí? Por eso es que la consagración a Dios, al ministerio, es una consagración plena, completa. Buscamos purificarnos, buscamos revestirnos, buscamos la unción, pero con la mente entendida que estamos dejando un legado. Bendito sea el Señor por aquellas personas que convivieron con hombres de Dios, verdaderos hombres de Dios, que están ya muriendo mucho. Ya falleció Gigi Ávila, ¿sí? Ya falleció el otro hermano conocido, Araío Salas, y muchos. En aquel tiempo eran jóvenes quienes hoy ya son gente mayor. ¿Sí? Aquí en la ciudad hubieron hombres de Dios, hombres sabios, reconocidos y entendidos, pero hoy lastimosamente quienes están ministrando no tienen ni la más mínima idea de lo que significa el ministerio. No tienen ni la más mínima idea de lo importante que es el ministerio, y lo están diluyendo y se están olvidando que hay un legado que se está dejando. Muy pocas iglesias tienen estudios bíblicos, tiempos de oración, ayuno. Hoy las iglesias buscamos algarabía, buscamos cosas que hay en el mundo para que la gente esté entretenida. ¿Me explico? Yo recuerdo que nos hablaban de una vida piadosa, de una vida modesta. Hoy muchos que están en el ministerio tienen una vida ostentosa, una vida de extravaganza y no de modestia, no de ayuda al prójimo. Y muchos quieren y ven el ministerio, muchos ya como, yo quiero tener lo que ellos tienen, pero no por las buenas cosas que hacen, sino por el dinero. Hoy muchos están diluyendo el evangelio con tal de tener mucha gente en su congregación. Hoy están permitiendo que la ideología de género ya no combaten el pecado, ya no hablan del pecado así, porque para no ofender a la gente. No tienen conocimiento de lo que significa el ministerio. ¿Me explico? Entonces, y estamos viendo que hay un legado que dejar. Amén. Vamos a seguir un poco más adelante. No creo que alcancemos a llegar a las ofrendas diarias. Amén. Versículo 10. Aquí viene, mire, lo voy a compartir solamente breve, lo que significaba todo lo que iban a hacer en la ceremonia. Dice, versículo 10. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y la quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol lo quemarás a fuego fuera. Es ofrenda por el pecado. Mire, ellos traían el becerro. Ven, Santiago. Ven, Edith. Ven, Dana.
Y tráiganme una silla, una silla. Y hagan de cuenta que son los hijos. Entonces traían el becerro, está aquí adelante, y pongan sus manos sobre la parte esa de la silla. Ahí, ahí. Ellos ponían sus manos sobre la cabeza del becerro. Eso significaba que ellos le estaban pasando su pecado al becerro. ¿Sí? Ellos estaban, con ese acto, estaban transfiriendo sus faltas, sus fallas, sus errores al becerro, y tenían que degollar a ese animal y la sangre ser regada para que ellos pudieran presentarse en la presencia de Dios justificados de sus pecados. Gracias. Tú no le tenías la mano sobre la cabeza del becerro. Sí, ellos, esa era la forma en la que el pueblo sabía que ellos estaban completamente competentes para poder ejercer su ministerio. Ahora, todos nosotros, de alguna u otra manera, pecamos, ¿sí? Pero ya no tenemos que nosotros ir y sacrificar a un animal, porque Cristo pagó por nuestros pecados, ¿sí? Cuando ellos ponían sus manos sobre el becerro, significaba que ellos habían sido justificados para poder presentarse delante de Dios, que se presentaban como personas sin pecado. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios 5, 21. Dice, léanlo por favor. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿sí? Nuestros pecados fueron pasados a él, para que por su sacrificio nosotros nos podamos presentar delante de Dios como justificados. Por eso una persona que ejerce su ministerio, es importante que aprenda a saber que ha sido justificado en Cristo. ¿Me explico? Y que por eso es que hay gente que dice, ¿cómo es posible que aquel hombre, aquella mujer que era así, hoy quiera predicar? Porque ha entendido que ha sido justificado. Cuando tú estás ministrando, cuando estás ejerciendo un ministerio y por alguna razón tienes una falta, una falla, y vas y le pides perdón a Dios y te presentas a ejercer tu ministerio, tú tienes que saber que te estás presentando porque has sido justificado en Cristo. Eso no significa que vamos a estar regándola todos los días. ¿Me explico? Pero si en algún momento, por alguna razón, cometes una falta y te toca ministrar, o ir a orar por un enfermo, o echar fuera un demonio, tú debes de saber que si has pedido perdón por ese pecado, tú te estás presentando para ejercer tu ministerio justificado. Que aunque la gente conozca lo que tú hiciste, Cristo, Dios el Padre, es el que borra tus rebeliones y no tiene memoria. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones, ¿sí? Y no me acuerdo más de ello, ¿sí? Hebreos capítulo 7, versículo 27. Dice que no tiene necesidad. Leamos el versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo,
inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. O sea que Cristo Jesús se ofreció siempre. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18. Gloria al Señor. ¿Ya lo tiene? Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Sí. Es ahí, esta ceremonia de poner las manos sobre el becerro. Para nosotros en Cristo fuimos reconciliados, porque eso significaba, en el versículo, fíjese que dice en el versículo 14, pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás, ¿dónde? Fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. Mire que lo que quedaba era quemado fuera, porque era ofrenda por el pecado, por la expiación. No podía ser hecho dentro del tabernáculo, dentro del campamento. ¿Y alguien recuerda dónde fue crucificado Cristo Jesús? Fuera de la ciudad. Él fue llevado hasta en eso, fuera, ¿sí? Porque Él se hizo pecado, ¿sí? Fue llevado fuera, porque era ofrenda por el pecado. En el versículo 15 dice, asimismo tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás el carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Tanto el becerro como el primer carnero servían para el holocausto de expiación o la ofrenda por el pecado. Eran quemados en su totalidad. Entonces, porque recuerden, el elemento era un becerro, 2 carneros, panes sin levaduras, tortas sin levaduras, hojaldres sin levaduras y un canastillo. Entonces, el becerro y el primer holocausto, el primer carnero, perdón, servían para la ofrenda de la expiación o la ofrenda del pecado. El segundo carnero era el carnero de la consagración. Y ahí lo vemos en el versículo 20, dice, y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de la mano derecha de ellos y sobre el dedo pulgar de ellos y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Nota cómo dice que todo tiene que ser sobre el lado derecho, ¿sí? Usted, ¿por qué se imagina que es sobre el lado derecho? Porque regularmente el lado derecho simboliza autoridad. Recuerde que Jesús dijo, si tu ojo es instrumento de pecado, saca tu ojo derecho o tu mano. Porque en el pensamiento del pueblo judío, el lado derecho significa autoridad, ¿sí? Dice que el Hijo está sentado a la diestra, a la derecha, significa autoridad, ¿sí? Sobre el lóbulo, ¿sí? Dicen que esto era para escuchar a Dios. Sobre el pulgar, esto era para ejercer de manera correcta el ministerio. Y sobre
el pulgar del dedo derecho para poder caminar ejerciendo bien su ministerio. Eso tiene mucho simbolismo. Amén. Sigamos leyendo. Versículo 22. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. Este era el carnero de la consagración. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y una hojaldra, ahí sí habla de una, del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová, y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos y lo mecerás como ofrenda mecida. Estos los tenían que mecer, presentar, ¿sí? Era el carnero de la consagración, ¿sí? Dice versículo 25, después lo tomarás de su mano y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová, es ofrenda encendida a Jehová. Ahí tendrían que poner todo sobre el altar y tendría que consumirse. Versículo 26, y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones que es de Aarón y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová y será porción tuya, y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Amén. Entonces ellos iban a tomar una parte también para su alimentación. Eso lo veremos más adelante. Amén. Bueno, entonces eso era el rito de la consagración, la ceremonia ritual, los elementos y todo lo que significaba la consagración de Aarón y de sus hijos, y esto se haría por 7 días. ¿Sí? Entonces vemos que ellos tenían que poner sus manos sobre el becerro para ser ellos justificados, ¿sí? Se tomaba el carnero para la consagración, ¿sí? Nosotros hemos sido justificados por Cristo Jesús, ¿sí? Y hemos sido consagrados por Cristo Jesús. Amén. Y vamos a terminar rápidamente yendo al versículo 38, viendo las ofrendas diarias. Amén. Vamos a ir rápido. Dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año. ¿Cuándo? Cada día, continuamente. Esto era algo que no debía detenerse, ¿sí? Al menos cuando el tabernáculo estuviese instalado, ¿sí? Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, 1/10 parte de una efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Bien, tenemos aquí que habrán 2 ofrendas. Tenían que llevar todos los días 2 corderos de un año, ¿sí? Cada día, continuamente. Y una ofrenda sería presentada en la mañana y otra sería presentada en la tarde, ¿sí? Eso nos habla a nosotros de tomar por lo menos en dos momentos del día. No podemos nosotros presentar una ofrenda como un cordero, pero sí doblar nuestras rodillas por las mañanas y al finalizar el día y darle gracias a Dios, ¿sí? Mantener esos principios de orar en la mañana y en la noche,
a nuestra vida nos hará bien. ¿Sí? En la mañana y en la noche. ¿Sí? Porque eso tenía que ser continuo, dice, las ofrendas diarias. Una en la mañana y otra en la tarde. ¿Sí? Eran ofrendas especiales. ¿Qué ocurriría con estas ofrendas? Bien, mire, en el versículo 42 dice, esto será el holocausto continuo, ¿sí? Por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual, ¿qué? Para hablaros allí. Cuando usted toma un tiempo para orar en la mañana o en la noche, ahí usted está invocando la presencia del Señor. Dice, ahí yo me reuniré con ellos, tanto en la mañana como en la tarde. Cuando usted toma tiempo para orar, usted está invitando a la presencia del Señor a estar con usted. Por eso en la mañana usted consagre su día. ¿Por qué? Porque en el versículo 43 dice, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Cuando tú en la mañana invocas la presencia del Señor, tu día es santificado, tu día es apartado, tú eres apartado de parte de Dios, apartado de peligros, apartado de tantas cosas que ustedes y yo no vemos. Cuando uno toma el tiempo en las mañanas para orar, Dios toma ese día y lo santifica, lo aparta para nosotros. Y versículo 44 dice, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificará a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Cuando tú invocas la presencia del Señor, santifica tu vida, santifica tu casa, santifica tus planes, santifica tus proyectos, santifica todo lo que tiene que ver contigo. ¿Sí? Por eso le decía, lo harás en la mañana y lo harás en la tarde. Y cuando tú lo hagas, yo ahí me reuniré con ustedes para santificarlos. Cuando alguien ora a Dios en la mañana, santifica su día. Y cuando alguien ora a Dios en la noche, santifica a Dios su noche. Hay gente que no puede dormir en las noches. Hay gente que tiene pesadillas. Hay gente que es atormentada a través de sueños. ¿Por qué? Porque no está santificando su descanso a Dios. ¿Me explico? No toma un tiempo para decirle, Dios, te doy gracias por este día. Y aún en la noche, guárdame de cualquier cosa que ande queriéndome rodear. ¿Sí? Es importante comprenderlo, que esto era diario. Y había ahí un resultado. ¿Qué más nos revela esta ofrenda? Perdón. Versículo 45. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios y conocerán que yo soy ¿qué? Que los saqué de la tierra de Egipto para yo Jehová su Dios. Estas ofrendas traían como resultados que Dios habitara. Cuando alguien busca el rostro de Dios en la mañana y en la noche, la presencia de Dios vendrá y habitará en él, en su casa, en su trabajo, en su negocio, donde quiera que vaya. ¿Sí? Esto es continuo, eso todos los días. Tome un tiempo en la mañana para ofrecer su ofrenda, que no es monetaria, es su corazón, es invocar la presencia de Dios. Dedique su día, consagres. Todo lo que haga, diga, será para exaltar a Dios. Las bendiciones, la abundancia, la provisión será para exaltar tu nombre. Aún las dificultades que vengan este día serán para exaltar tu nombre. Y al final del día, cuando ya esté llegando al final y usted se vaya a acostar, Dios, te doy gracias por las bendiciones, por el alimento, el calzado, el vestido, por el techo, por la familia, por el hogar. Gracias porque sé que puedo descansar en casa.
Gracias porque estoy completo, mi familia está completa, gracias. Y permite y consagro, Señor, aún mi noche para ti, porque aún en mis sueños quiero ser fiel a ti. Y usted va a poder descansar plenamente en el Señor. Sí. Esto es algo que se tenía que hacer continuamente. Cuando Daniel fue llevado a Babilonia, él no podía ir todos los días, no había lugar, estaban exiliados. ¿Qué es lo que hacía Daniel? Oraba. ¿Cuántas veces? 3 veces en dirección a donde estaba el templo. Porque esa era su ofrenda diaria. Sí. Esa era su ofrenda de todos los días. Y Daniel prosperó. Y Daniel se santificó. Y Daniel fue reconocido y fue honrado por la gente. Y honrado por Dios. Porque él lo hacía continuamente. Aunque tenga usted un día muy ajetreado, no olvide tomar un tiempo, tanto en las mañanas como en la noche y a mediodía también, si le es posible, invocar la presencia del Señor. ¿Sí? Esto es lo que hemos visto en el capítulo 29 del libro de Éxodo. Amén. Hay muchas otras cosas más, pero lo iremos viendo más adelante en la segunda vuelta. Iremos profundizando más y más. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie en esta hora de la tarde. Vamos a darle gracias al Señor. Cualquier duda sabe que estamos ahí para servirles. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta preciosa